Estuvimos viendo anteriormente la naturaleza de los ángeles. Dijimos que la, la naturaleza de los ángeles es que ellos son criaturas, en ese sentido no son eternos, son inmortales, tuvieron un comienzo pero no tendrán un final, no pueden ser adorados por el hecho de ser criaturas, también son espíritus, son muy numerosos, son asexuales. Se pueden clasificar, pero para efecto de estudio. Mier Perman, en su libro de Teología Sistemática, lo clasificaba de este modo, como lo estuvimos viendo, el ángel del Señor, que es el mismo Dios, de una teofanía en realidad, para referirse a Dios, el arcángel Miguel, los ángeles, ángeles escogidos, principados, tronos, poderes, dominios, querubines y serafines. Observamos también el carácter de los ángeles. Son obedientes, son reverentes, son sabios, humildes, poderosos y también son santos. Cumplen funciones en la tierra y también en el cielo. En el cielo, ellos están adorando permanentemente a Dios, sirviendo a Dios, y en la tierra están guiando al creyente, animan, fortalecen al pueblo de Dios, defienden, lo protegen, libran también al pueblo de Dios. Son testigos oculares de los acontecimientos que están ocurriendo aquí en la iglesia y también en el creyente, guardan a los creyentes difuntos y acompañan a Jesucristo en su segunda venida. Con respecto en qué consiste la obra de los demonios, se oponen a los propósitos de Dios, afligen también al pueblo de Dios, ejecutan los planes de Satanás, impiden la vida espiritual del pueblo de Dios, tratan de engañar a la iglesia. Los nombres de Satanás son diablo, son destructor, serpiente antigua, tentador, príncipe y Dios de este mundo. ¿Qué no puede hacer Satanás? Sin el permiso de Dios no pueden tentar, no pueden afligir, tampoco pueden matar. Eso fue lo que estuvimos trabajando en la clase anterior y ahora vamos a trabajar con otra doctrina muy importante también dentro de la teología sistemática 1, que es la doctrina del hombre. El vocablo hombre es tal cual como se utiliza en otros idiomas, que es inclusivo, incluye, se puede traducir como humanidad, incluye e integra a la mujer. Hemos visto entonces lo que es revelación, la característica de la revelación, la doctrina de Dios, doctrina de los ángeles, y ahora trabajamos con la doctrina de Dios. Veremos algunos conceptos falsos acerca de lo que es la humanidad y también cuáles son los dos problemas del enfoque panteísta, qué es la evolución teísta, cuál es nuestra conclusión sobre la edad que tiene el ser humano en la Tierra y también cómo es el hombre creado. Eso es lo que vamos a trabajar en esta clase de hoy día y trabajamos solamente la primera parte y luego voy a enviar el examen para que ustedes lo respondan en sus casas. Comenzamos de inmediato entonces con esta clase de hoy día, que es la clase número 11 ya. Quedarían 3 clases más y finalizaríamos lo que es Teología Sistemática 1. Muy bien, aquí nos encontramos entonces. Doctrina acerca del hombre, el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. El relato bíblico de la creación del ser humano. El ser humano aparece como la culminación del proceso creador, como el clímax del proceso creador, la cúspide, lo último que Dios creó. Y lo hizo de una manera especial, con sus propias manos, no dice el texto bíblico, una figura antropomórfica, por supuesto, para hablar, pero está hablando acerca de lo especial que somos todos nosotros los seres humanos por el hecho de provenir de las manos de Dios.
Pese a ello, la Biblia no constituye un texto de antropología, es decir, estudio de los seres humanos desde la perspectiva de, de las ciencias sociales, tampoco de la psicología o la sociología. La psicología que estudian el alma, la psique de los seres humanos, el alma, o la sociología, el comportamiento de los seres humanos en la sociedad, que están regidos también por ciertas leyes sociales. Pero como lo vamos a estudiar acá, y como lo menciona también la Biblia, no es ni antropología en ese sentido, psicología o sociología. La Biblia es teológica. Cuando hablamos de la Biblia nos referimos no a un texto científico, sino que un libro didáctico teológico. Es un libro eminentemente religioso, en el sentido positivo de la palabra religioso, que habla acerca de Dios, comenta acerca de Dios, promueve la adoración y el conocimiento del único Dios. En ese sentido puede ser considerado el libro como un texto proselitista, que busca la imitación de Dios, de la persona que está leyendo la Biblia. Es didáctico teológico, es eminentemente teológico. Sin embargo, la Biblia nos ofrece datos fundamentales, sin los cuales éste queda reducido a este gran misterio acerca de la creación del hombre. La Biblia va más allá acerca de la creación del hombre. Habla de Dios. De eso habla de Dios. Todo lo demás queda subordinado a la idea, a la presentación, al protagonista que es Dios. El tema, sin embargo, de la Sagrada Escritura es la redención del hombre, o Jesucristo el único camino de Dios al hombre. Está estrechamente relacionado. La Biblia, en ese sentido, es un libro de redención, es la historia de la redención. Es decir, el liberar. Redención significa liberar a un esclavo mediante el pago de un precio. La Biblia presenta entonces a Dios, que redime a los seres humanos. La representación bíblica de la raza humana es la de que en realidad hoy está en una condición anormal. Esto lo dice en Millar Erickson en su libro Teología Sistemática. Bueno, no solamente él, sino también lo comparten esta misma idea otros teólogos como Karl Barth, por ejemplo. Nosotros no nos encontramos en un estado de normalidad, sino todo lo contrario, de anormalidad. En el sentido de que no somos nosotros ahora en la condición en la cual nosotros nos encontramos el proyecto original que Dios creó. El humano real no es el que hoy encontramos en la sociedad humana, sino que el humano real, el hombre auténtico, el hombre original, que salió de la mano de Dios, sin ser dañado por el pecado y la caída, ese es entonces Adán y Eva. En un sentido verdaderamente real, los únicos seres humanos auténticos fueron Adán y Eva antes de la caída y también el Señor Jesucristo. Por eso que es complejo estudiar al ser humano, estudiándonos a nosotros mismos, porque para definir lo que es realmente el ser humano, dice otros autores, Karl Barth creo que lo menciona, se debe estudiar no al ser humano el de ahora, porque nosotros estamos en una situación de degradación de lo que es un ser humano o de anormalidad. A Jesucristo, si quieren conocer verdaderamente al hombre, cuál es sus cualidades, su naturaleza, su esencia, para definirlo, el presupuesto, el modelo o el paradigma de una definición de hombre sería Jesucristo entonces. Él es el verdadero y auténtico hombre. Todos los demás humanos o los seres humanos son ejemplos torcidos, distorsionados,
corruptos de la humanidad. Por eso que no es lo auténtico, ¿no?, la situación en la cual nos encontramos nosotros ahora. Porque hemos caído en pecado con Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Pero después de la caída, en el capítulo 4 en adelante, el descendiente de Adán y Eva, que es Caín y Set también, dice que fueron engendrados según la imagen y la semejanza de Adán. Es decir, ya no a la imagen de Dios, sino a la imagen y semejanza de Adán después de la caída, es decir, caído, degradado y corrompido. Por lo tanto, es necesario fijarse en el estado original del ser humano y en la persona de Cristo para evaluar correctamente lo que significa ser un humano o un hombre en la actualidad. Actualmente, entonces, no somos realmente seres humanos, en un sentido tal cual como las Sagradas Escrituras lo describe. Por lo menos, no completos u originales. No somos humanos o seres humanos originalmente, como salimos de la mano de Dios. Somos una copia de lo que antiguamente fue un ser humano, un vestigio decadente de un hermoso diseño primigenio, pero es un vestigio, nada más. Una imitación pobre y degradada de lo que constituyó un ser humano en la antigüedad. Somos un proyecto fracasado de un ser humano, pero no por causa del diseñador, que es Dios, sino por el diseño que se corrompió, porque se le dio el libre albedrío y nosotros lo utilizamos mal y nos corrompimos. Por eso somos un proyecto fracasado de ser humano. Yo me acuerdo cuando di esta materia en Valdivia hace años, como el 2016, yo creo. Los hermanos de Valdivia, cuando estaba diciendo esto de que somos una copia, somos un proyecto fracasado, somos una reminiscencia de lo que era un ser humano y no somos auténticos, somos anormales actualmente. Los hermanos se rieron y dijeron que después de esta clase vamos a tener que consultar con los psicólogos para subirnos la autoestima. Pero así es la situación del ser humano. Vamos a estudiar entonces al ser humano caído, degradado, corrompido, infectado y muerto. Hay una doctrina que se conoce en Teología Sistemática 2 cuando trabajemos con la depravación total, con el pecado, perdón, el pecado. No, acá estamos en Teología Sistemática 1, el pecado, la depravación total. Después vamos a definir bien lo que es la depravación total, que lo creen todos los cristianos, tanto calvinistas como arminianos, la depravación total. Se refiere a que cada aspecto, cada área del ser humano está infectado, influido por el pecado. Esa es la idea de la depravación total. El alcance de este estudio de la doctrina acerca del ser humano, también conocido en teología como la antropología, pero no se debe confundir con la antropología de las ciencias sociales. Hay algunos libros de antropología teológica, pero realmente son libros muy voluminosos. Son, y son baratos, ¿ah? Este libro me costó como 8.000 pesos más o menos, pero es gigante, un voluminoso. Son más de 1.000 páginas, no, son 750 páginas, pero es grande. Es de una profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Antropología teológica se denomina este libro. Es muy filosófico, bastante filosófico o teológico, pero trabaja con varios autores que es muy complejo leerlo. Los hermanos que están tomando recién teología, va a ser complejo leerlo. Nunca un hermano que no esté en algún instituto o seminario se va a cansar en las primeras páginas porque no va a entender mucho. Es complejo la obra.
Acá, con respecto al alcance y la limitación del estudio de la doctrina del hombre, o la antropología también conocido, es teológico. Será teológico antes que un estudio científico. Nos dirigimos al tema del hombre con relación a Dios antes que en relación a sí mismo o a su entorno. Aprenderemos que el hombre fue creado por Dios con una naturaleza única para un propósito especial, con una naturaleza única, porque somos diferentes a todo el resto de la creación. Cuando estuvimos trabajando con la doctrina de los ángeles, dijimos que solo el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios, en un sentido racional, en un sentido moral también, en un sentido espiritual, porque tenemos un espíritu por medio del cual podemos tener comunión con Dios, o el alma, y en el sentido de la soberanía. En ese sentido somos imagen y semejanza de Dios, o representante de Dios en la tierra, como dice Gerhard von Rath. Un autor muy importante, hermana Margarita, Gerhard von Rath. Son caros los libros, sin embargo, pero en PDF hay uno de libro de Génesis. Va a aparecer como con esta tapa más o menos, pero son en editoriales especializadas. Teología del Antiguo Testamento, pero el autor es Gerhard von Rath. Y los libros, todos los libros de la editorial Sígueme, son así, son blancos con esas franjas, pero son tapadura también y son especializados en teología. Por ejemplo, ese es uno de Gerhard von Rath. Bueno, el otro, pero todos son así, tapadura, blanco. Y Gerhard von Rath decía en su libro que así como los reyes de la antigüedad ponían sus estatuas en los países en donde ellos ejercían soberanía o control, porque no podían estar en todas las tierras al mismo tiempo, en toda la zona geográfica para su administración. Entonces él dejaba una estatua, una representación de él. Y con esa estatua o representación, él oficialmente, o simbólicamente también para la población, era él el gobernador, el rey, el que administraba políticamente esa zona geográfica. Por lo tanto, ponía su imagen para indicar que él ejerce soberanía en el territorio. Gerhard von Rad emplea esa misma analogía para referirse a la imagen y semejanza de Dios en el sentido de señoría, o en el sentido de ser representantes de Dios aquí en la tierra. Gobernar la tierra en el nombre de Dios. Esa es la idea que presenta Gerhard von Rad. Y solamente eso, pero otros dicen, se refiere a la razón, a la moral, se refiere también a lo espiritual. En ese sentido somos imagen y semejanza de Dios. Por eso que nuestra naturaleza es única, a diferencia de todos los otros seres creados. Porque tenemos la imagen y semejanza de Dios. No se dice de eso de los ángeles, no se dice eso de un perro, de una serpiente, de un ave o de un león. Solo nosotros los seres humanos somos imagen y semejanza de Dios. En ese sentido, por ser imagen y semejanza de Dios, tenemos ya una gran dignidad en nosotros. No hay ninguna persona tan degradada en la vida o en la sociedad o en la calle donde nosotros podemos andar, tan degradado, tan corrompido, que ya no pueda ser considerado como imagen y semejanza de Dios, un ser muy especial, como un indigente, puede ser un drogadicto, por ejemplo. Todavía ostenta esa persona la imagen y la semejanza de Dios, y así lo entienden también, aunque no sean cristianos, ven que tiene una dignidad por el hecho de ser un humano. Pero ¿cuál es el sustento? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el criterio? El estándar para señalar que esa persona tiene dignidad y se le demanda y se le debe respeto. ¿De dónde surge esa idea? Surge de las enseñanzas y la influencia de las Sagradas Escrituras, donde comentan que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, por esa naturaleza que ostenta, porque viene de Dios, y con un propósito muy especial. El propósito por el cual Dios crea al ser humano
es para comunicarse con Él, para disfrutar de los seres humanos, de disfrutar de la comunión, de la alegría, de la felicidad, de la satisfacción, y así se puede autorrealizarse en la medida en que se comunique y disfrute de Dios. Fuimos creados, dice el profeta Isaías, para la gloria de Dios. Esa es la razón por la cual nosotros existimos, para la gloria de Dios. Todo lo que realizamos debe ser para la gloria de Dios. Si hay una actividad que estamos realizando y no es para la gloria de Dios, entonces estamos frustrando los propósitos por el cual Dios nos creó, porque nos creó para la gloria de Dios. Pero es el pecado en el que interrumpe esos propósitos creadores. Por eso que no siempre damos la gloria de Dios en nuestras actividades. Pero cualquier actividad que realice el creyente debe entender, porque ya es creyente, está educado en la fe, que lo hace para la gloria de Dios. Si se entiende así, entonces, cualquier actividad que realice los miembros de la iglesia lo realiza para la gloria de Dios, no con otra finalidad. Todo para la gloria de Dios. El trabajo, en cualquier trabajo que se desempeñe, lo realiza para la gloria de Dios. Puede ser que sea un carpintero, pero si el carpintero trabaja no con la finalidad principal o la motivación principal para autosustentarse y llevar recursos económicos a la casa, que es legítimo tener ese, por supuesto, y por eso lo trabaja, pero la motivación fundamental o principal es para la gloria de Dios, para demostrar que es un hijo de Dios. Si es una persona que barre las calles, él, si es creyente, está realizando ese trabajo para la gloria de Dios. Si un abogado, un político, un médico, o un chofer de micro o de bus, cualquier actividad, un militar, todo lo realiza para la gloria de Dios porque ese es su propósito por el cual nosotros fuimos creados. Si el creyente realiza otra actividad que no sea para la gloria de Dios, sería como un, un serrucho intentando clavar un clavo, por ejemplo. O, o ¿qué más podría ser? Un martillo tratando de cortar madera. Está realizando una actividad por la cual no fue creado, porque fuimos creados para eso. Somos especial, tenemos una naturaleza única y un propósito especial para la gloria de Dios. Sin embargo, él se alejó del propósito de Dios, el ser humano, y buscó cumplir su propio propósito egoísta. Nos corrompimos, nos degradamos, caímos cuando nos emancipamos o independizamos de Dios. Pensamos que éramos libres, pero en realidad con Dios, subordinado y sometido a Dios, éramos libres, pero nos esclavizamos al independizarnos de Dios. Por eso se frustró ese propósito. Entonces, teológico antes que científico el estudio del ser humano, nos concentraremos en el hombre como una persona integral también. Antes que como una persona dividida en partes, de acuerdo a los aspectos físicos, por ejemplo, que viene de la biología, o mentales, no lo vamos a estudiar en ese sentido, que viene de las psicologías sociales, que viene de la sociología, son más de interés de los científicos, estos aspectos físicos, mentales o sociales. Más bien lo estudiamos desde la perspectiva integral y teológica. Es muy importante estudiar esta doctrina acerca del hombre. ¿Por qué? Porque contribuye para el desarrollo espiritual. Eso en primer lugar. De todas las criaturas que Dios hizo, el hombre es la más parecida a Dios. Parecido en esos aspectos morales, racionales, espirituales y de la soberanía. Algunos hablan acerca de la justicia y la santidad originales. Pero más o menos esos cuatro aspectos nosotros somos imagen y semejanza de Dios, no en el sentido físico, porque Dios no tiene un cuerpo, no tiene, no tiene partes físicas, porque Él es, como lo definimos cuando hablamos de lo que Dios es en sí mismo, Él es, Dios es
Espíritu. Espíritu, excelente, es un espíritu, invisible, incorpóreo. Por lo tanto, no puede ser en el sentido físico, sino en esos aspectos, morales, espirituales, racionales y soberano. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a su propia imagen. Si el hombre es semejante a Dios, entonces podemos aprender algo sobre Dios conociéndonos a nosotros mismos. Lamentablemente, el retrato de Dios en el hombre ha sido desfigurado por el pecado. Por eso que es complejo saber algo de Dios al estudiarnos a nosotros mismos, porque no podemos representar muy bien esa imagen de Dios, puesto que representamos mejor la imagen de Adán y Eva después de su caída. Pero sirve para el desarrollo espiritual, para desarrollarnos espiritualmente. Porque el ser humano no es solamente físico, psíquico, social, el ser humano es espiritual también. Por lo tanto, para que tenga una completa realización en la vida y se sienta satisfecho con lo que ha hecho en la vida, tiene que considerar también de fundamental importancia ese aspecto espiritual, porque somos íntegros. Hay que dedicarle ese elemento espiritual. Un hermano que estudia con nosotros el día martes me envió un archivo, un documento estadístico de todos los países latinoamericanos, en Chile existe la menor cantidad de cristianos, considerando tanto a los católicos romanos como a los evangélicos. Me preocupó esa estadística. Todos los otros países latinoamericanos el porcentaje de católicos evangélicos es bastante, pero acá es el más pequeño. Y los que no están comprometidos con ninguna religión, con ninguna fe, es un porcentaje muy alto también de personas, principalmente de los jóvenes. Bueno, están descuidando esa parte de la espiritualidad. Esa dimensión espiritual muy, muy preocupante, lamentablemente. Me dejó preocupado ese estudio del hermano. Lo voy a compartir con todo, con todos los hermanos del grupo. También la importancia del estudio del hombre se debe, aparte del desarrollo espiritual, para dirigirse a los desafíos mundanos o los desafíos del mundo. El estudio del hombre y el pecado es importante para nosotros los cristianos, porque encaramos muchos desafíos en el mundo sobre la interrogante del hombre. Uno de estos interrogantes es la ciencia. Hoy es posible para los científicos fertilizar un óvulo fuera del cuerpo humano, que se conoce como la fertilización in vitro. Fuera del útero se puede fecundar a un ser humano, impresionante. Y, y trabajar con vientres de alquiler, por ejemplo, es un gran desafío. Por eso se debe conocer al ser humano. ¿Qué es lo que es el ser humano? ¿Cuál es el límite de las investigaciones científicas? ¿Será legítimo eso de la fertilización in vitro? En algunos casos sí, en los casos no. O investigar con, con embriones, por ejemplo, bancos de embriones. ¿Cuándo comienza la vida de un ser humano? ¿Cuándo se puede considerar como ser humano? ¿Cuándo se ha producido la fecundación? ¿Cuándo es un embrión? ¿O cuándo comienza las primeras semanas? ¿Los primeros meses? ¿O cuándo sale del vientre materno? ¿Cuándo es un ser humano? Por lo tanto, se debe conocer al ser humano por los desafíos, principalmente de la ciencia, para responder a esas preguntas. En estos debates públicos se debe tener una idea acerca de qué es el ser humano realmente y cuál es el límite para hacer estos tipos de ensayos e investigaciones con los seres humanos. Pero hay otro desafío que viene de las ideologías humanas, por ejemplo, el racismo. El racismo es considerar una raza superior a las otras y con legítimo derecho de someterla y gobernar sobre los otros, porque concibe a un grupo cultural
que es inmaduro, es infantil, es niño, por lo tanto demanda de una cultura madura, adulta, que gobierne sobre ellos. Ya, ese es un gran desafío de la sociedad actualmente, el racismo. No existen razas, dicen los antropólogos hoy día, y tienen toda la razón, así como lo justifican, además que ellos estudian a los seres humanos. Lo que existen son culturas. Entonces la raza sería una cultura considera superior a las otras. Y esto nosotros lo podemos lo podemos escuchar de personas educadas, de catedráticos, de profesores universitarios, de filósofos, que hay una cultura que son superiores a las otras. Esos son ideas racistas. Están los elementos racistas en todos los estamentos de la sociedad. Ese es un gran desafío, por eso se debe estudiar bien al ser humano, para responder al racismo, al genocidio. El genocidio es matar a un grupo de personas, exterminarlos como lo hicieron los nazis contra los judíos, o como hicieron los turcos con los armenios, y los arameos y los asirios también. Ocurrió en el año 1918. No es muy conocido, es más conocido el genocidio nazi, ¿verdad, hermana Margarita? Del holocausto judío, es más conocido eso. Claro, porque es más publicitado. Pero el genocidio armenio, yo creo que ustedes no han escuchado hablar del genocidio armenio. Son pocos los que han escuchado hablar de aquello, pero mataron casi el 90% de la población armenia. Los armenios son conocidos porque fue la primera nación que se hizo cristiana en el año 301 antes, perdón, después del Señor Jesucristo. 301, la primera nación cristiana en el mundo. Es una cultura cristiana. Y fueron exterminados precisamente por ser cristianos. Claro, siempre para perseguir, como hemos aprendido en historia eclesiástica, las razones por las cuales se persiguieron a los cristianos en el Imperio Romano fueron por temas políticos, porque no adoraban al emperador, y eso fue considerado como sedicioso y peligroso para el Estado, y cuando fueron perseguidos los cristianos huían a las catacumbas, se escondían, realizaban sus reuniones clandestinamente, y eso era visto como una planificación subversiva, que están conspirando contra el Estado. Por lo tanto, las persecuciones contra los cristianos fue política. En la época de los turcos con los armenios, también fueron temas políticos. Es decir, según lo que dicen los turcos, perpetramos estas matanzas porque estas personas estaban conspirando contra el Estado. Eh, Niños, mujeres, ancianos, ancianas, que van a liderar, van a combatir, van a desestabilizar el Estado. Eso es genocidio. La única razón por la cual mataron a los armenios, a los arameos y a los asirios, porque eran todos cristianos, esa es la razón. No hay otra razón. La única razón fue esa. El, la idea turca racista, del mismo modo como los judíos. Un solo Estado, una sola nación, una sola lengua, un solo idioma, una sola cultura. Y debe desaparecer todo tipo de diferencias raciales, culturales. Para responder al racismo se debe tener entonces un claro concepto acerca de lo que es el ser humano. Contribuye el estudiar el ser humano desde la perspectiva teológica, porque es mucho más integral. Está esa dimensión espiritual, teológica, integral, donde le da dignidad al ser humano. No es cualquier cosa. Es el ser humano algo sagrado, porque proviene de la mano de Dios. Otros desafíos vienen de las antiguas religiones. La ciencia, por una parte, con toda la tecnología que se han realizado, se han implementado para solucionar los problemas del ser humano, y lo otro, las ideologías, como el racismo. Pero viene otro desafío que son las antiguas religiones. Por ejemplo, el sistema de casta en el hinduismo, en lugares donde las mujeres son maltratadas
o son considerados como inferiores a los seres humanos, como en los países talibanes, por ejemplo. Pero lamentablemente igual ocurre en el mundo cristiano, ¿eh? También, principalmente del grupo radical, de la reforma radical. En la reforma radical en Bolivia, el grupo de los Amish se le conoce, pero son en realidad menonitas, de seguidores de Simon Menon. Anabaptistas, son que se bautizan por inmersión y solamente a los adultos. Allí también hay una opresión dentro del protestantismo, pero radical, una opresión hacia las mujeres también. Bien, por el desafío de las antiguas u otras religiones. El tema de casta es que nacen en una condición social y no pueden surgir de esa condición social. Están destinadas a siempre permanecer en esa situación social. No pueden casarse con otro miembro de otra casta. Eso, el desafío presenta el hinduismo hasta el día de hoy. Por eso es importante el estudio del hombre, para el desarrollo espiritual, para dirigirse a los desafíos mundanos y para desarrollar relaciones apropiadas, por último, para desarrollar relaciones apropiadas entre los seres humanos. Porque si ve o se concibe a otro como que ostenta la imagen y semejanza de Dios, entonces en ese sentido tiene dignidad, es una persona digna, se va a relacionar de otro modo con aquella persona, porque ante él o ante ella, al frente en esa relación con otro ser humano, hay una relación sagrada, porque ostenta la imagen y la semejanza de Dios. Dirían los ortodoxos, frente a cada ortodoxo hay un ícono. Un ser humano es un ícono, porque lleva y ostenta la imagen de Dios. Y además, que Jesucristo adopta la forma de un ser humano. Por lo tanto, nosotros, así como somos, el, llevamos y ostentamos la imagen de Jesucristo en el sentido de que Él se vistió de nuestro ropaje, adoptó nuestras cualidades físicas. ¿Alguna pregunta hasta ahora, hermana Margarita? No, mi hermano, todo Perfecto. claro. Muy bien, qué bueno. Perfecto. Existen puntos de vista falsos con respecto al ser humano. Por ejemplo, se dice que una máquina, un animal, entre otros. ¿Qué es el hombre? Es la pregunta de la filosofía. Yo me compré un libro hace un poco tiempo atrás. En estos libros usados, hay que aprovechar en estos negocios de libro usado porque salen realmente baratos los libros. Por ejemplo, esto debe valer como 35.000 pesos nuevo, pero los libros usados, esto me costó 6.500 pesos. Pero es bueno, de una introducción a la filosofía. Tengo hartos libros de introducción a la filosofía. Me gustó este y todo comienza de manera distinta. Este libro comienza con la pregunta del problema del hombre, lo mismo que estamos estudiando nosotros ahora. Y aquí, por ejemplo, la pregunta que hace acá, no sé si se logra ver bien ahí la introducción, ¿qué es ¿Qué es el el, hombre? qué es el hombre? Así comienza el libro de filosofía. Ocupa bastante espacio y es la introducción a este libro de filosofía. Muchos se han preguntado acerca de lo que es el hombre. Es una incógnita para algunos. Es una incógnita. ¿Qué es realmente lo que somos? Este autor de Introducción a la Filosofía dice, mientras más especialidades, más ciencias se dedican al estudio del hombre desde distintas disciplinas, como por ejemplo la antropología, sociología, la ciencia, la biología, entre tantas otras ciencias, más que ayudar a una comprensión del hombre, lo hace mucho más complejo todavía. Qué increíble, ¿eh? Esa pregunta, ¿qué es lo que es el hombre? Es difícil de responder frente a tanta investigación que existe.
Es una incógnita, dijo un biólogo francés que ganó el premio Nobel. El filósofo y el antropólogo francés dijeron que aún somos analfabetos respecto a lo que significa seres humanos. Todavía no sabemos qué realmente es el ser humano. Algunos rasgos hermosos del ser humano podrían hacer pensar que está emparentado con los ángeles, porque tiene algunos elementos muy nobles, realmente muy nobles. Pero, por otro lado, hay mucho en él lo que hace parecer una bestia que está demonizada. Es bueno por una parte, y es noble, y hace cosas extraordinarias a favor de la humanidad. Por otro lado, se comporta como una bestia, y peor que una bestia, como si estuviese poseído por el diablo. Hablando en un término general de lo que hace el ser humano, porque el- pensemos en la Segunda Guerra Mundial. Naciones cultas como Alemania, educadas, personas que iban al teatro a escuchar, a ver los actores, iban a la ópera, música de alta cultura, pero se vieron enfrentados en las peores barbaridades que el ser humano puede perpetrar contra otro. Eso es lo impresionante. La teología liberal decía que el ser humano mejora moralmente, se perfecciona en la medida en que avanza culturalmente. La educación y la cultura mejora moralmente al ser humano. Y eso lo decían los libros, otros libros de historia de la literatura. Había uno en esta época, decía, del siglo XIX, que el ser humano adquiere la felicidad a la medida que mayor se eduque o se culturice. Pero en la Segunda Guerra Mundial, estas mismas naciones cometieron los más horrendos crímenes que el ser humano ha experimentado. Eran como los asirios en el siglo octavo antes del Señor Jesucristo. Lo que hacían los médicos nazis con los gemelos, por ejemplo, con los judíos, las investigaciones que se hacían contra seres humanos. Realmente es abominable, despreciable lo que hicieron esa gente. Por eso tienen razón cuando dicen que pueden realizar cosas muy nobles, pero al mismo tiempo se comportan como bestias demonizadas, que están endemoniadas. Los puntos de vista falsos, distorsionados acerca del ser humano que han presentado los pensadores y las ideologías. La ideología tiene una característica que es muy reduccionista. Eso es la característica de las ideologías. Me hicieron leer en el Midwestern Baptist Theological Seminary un libro, gracias al Señor, siempre hay que estar estudiando, ¿ah? Siempre hay que estar estudiando. No hay suficiente, el- para los que sirven en el ministerio sagrado no es suficiente. El bachiller o la licenciatura o el magíster. Los profesores, por ejemplo, en mi caso, o los pastores también. Sí, por supuesto, también los pastores, los profesores, siempre deben estar permanentemente perfeccionándose, educándose, estudiando, permanentemente, porque hay una riqueza. Lo que no aprendió en una institución lo aprende en otra. Por ejemplo, este libro me lo hicieron leer el Midwestern. Y yo quedé encantado con este libro. Además que los que no tienen el, el hábito de la lectura, bueno, en los estudios, en los seminarios bíblicos, aquí, en los institutos bíblicos, lo obligan a leer. Tiene que leer. De Nancy Pearcey. Muy buen autora este libro. El hallazgo de la verdad. Y escribió otro libro, La verdad total. Esta obra presenta 5 principios para desenmascarar el ateísmo, el laicismo y otro sustituto de Dios. En realidad estaba hablando acerca de las ideologías. Las ideologías son muy reduccionistas. Quieren explicar y encerrar
toda la realidad del mundo lo quieren encerrar en una caja muy, muy, muy reducida. Y todo lo que no quepa dentro de esa caja ideológica, ellos lo descartan como falso o como errados. Es el problema de las ideologías. En cambio, el cristianismo no es una ideología. El cristianismo, dice Nancy, parece, es la verdad total. Porque nos encierra todos los misterios, todo lo que existe en el mundo, la verdad en el mundo en una caja. Puesto que como Dios es el Dios creador del cielo, de la tierra, de todas las cosas, toda la disciplina, todos los estudios del ser humano están relacionados de alguna u otra manera con Dios. Todo guía a Dios. Y lo puede explicar absolutamente todo desde la perspectiva del teísmo, del cristianismo. Algunos conciben al ser humano solamente como una máquina. Vivimos en una época en que el hombre ha realizado impresionantes avances tecnológicos. Estos avances se han desarrollado en forma rápida, que los individuos son forzados a limitar su concentración a una pequeña área de conocimiento. Debido a que el estudio es tan grande, es tan amplio, entonces ahora se vuelven especialistas en todas las áreas, en la medicina también, especialistas solamente del oído, especialistas solamente del ojo, especialistas solamente, bueno, de nariz, en fin, especialistas muy puntuales. Es lo que se denomina la especialización. Una persona puede convertirse en abogado, en médico, en ingeniero, en administrador, en asistente, en escritor, y concentrarse en hacer eso toda la vida. Eso es un especialista. Cuando la organización de la sociedad está basada en la especialización, se tiende a identificar a la gente por lo que hace antes que por lo que es. Ese es un problema en en ese sentido es un problema porque se tiende a pensar o a definir a las personas por lo que hace. Esta persona es un abogado, un especialista en tal especialidad. Pero ese es el problema de la especialización. No solamente los cristianos, la teología el- tiene problemas con esto, es decir, es crítico con el tema de la especialización al considerar al ser humano por lo que hace, sino también la literatura como Mario Vargas Llosa. Él señala que muchas personas pueden tener doctorado en su respectiva especialidad, pero sin embargo son analfabetos en expresar esa riqueza, esos matices del conocimiento que ellos dominan. No, no porque no pueden expresarlo, por el hecho de que no leen literatura, es decir, novelas. Las novelas le entrega los matices, la riqueza, el lenguaje, el vocabulario, la precisión de lo que quieren realmente comunicar. Y también la literatura, dice Mario Vargas Llosa, le ayuda a salir de este mundo de la especialización porque es mucho más universal, se puede comunicar con todo el mundo a través de todo, por medio de la literatura. Esa es la crítica de Mario Vargas Llosa cuando habla acerca de la especialización. Otros ven al ser humano, aparte de lo que produce, como una máquina en la que es especialista en realizar alguna actividad, lo consideran, lo ven como un animal. Es diferente a los animales, sin embargo, no solo en grado, sino que también en clase. Esta idea de que el ser humano es un animal nada más es muy antiguo, viene también de la filosofía de los griegos. Algunos lo concebían como un animal racional, pero el ser humano no es un animal. Eh, no solamente en grado, sino en clase, muy diferente a los animales. En algunas iglesias, que son las iglesias principalmente neopentecostales, aquí en Chile no, pero en otras partes, en Centroamérica, ocurren algunas manifestaciones espirituales que pueden ser sospechosas o causan desconcierto. Nosotros las iglesias pentecostales estamos acostumbrados a las lenguas, por ejemplo, profecías, a las danzas en el espíritu,
entre otros, interpretación de lenguas también, otros milagros, sanidades. Pero en algunas iglesias neopentecostales, algunas personas manifiestan en su estado de trance espiritual conductas que hacen sospechar de que sean auténticas o genuinamente espirituales. Como por ejemplo, ladrar como perro y caminar como perro, y otro creyente va como si tuviese una correa, un collar, y va paseando a su perro o un animal por la iglesia. Otro braman como una vaca, por ejemplo. Y ellos, el contexto es de un culto evangélico, neopentecostal, de nuestras iglesias, porque somos evangélicos. Aunque no somos neopentecostales, pero eso ocurrió en una iglesia neopentecostal. Bramidos como una vaca, por ejemplo. O contaba mi profesor Miguel Ángel Palomino, una vez entró a una iglesia y vio a uno que estaba con la posición invertida. ¿Sabe a qué se refiere la posición invertida, verdad, hermana Margarita? No estoy muy segura. Ah, bueno, algunos lo hacen, los gimnastas. Lo más probable que Ah, hacía ejercicio. Pero se ponía hacia la pared, sí, correcto, con las manos y los pies hacia arriba. Y mi profesor preguntó, y le dijo, ¿qué significa esto? Y un hermano de la iglesia le dijo, él tiene el espíritu de la lagartija. Esa fue la respuesta que le dio. Tiene el espíritu de la lagartija. Y ahí hay un problema de no pueden ser genuinamente espirituales esas manifestaciones. ¿Qué clase de manifestación espiritual puede ser esa? ¿Cómo explicamos de que sea genuinamente espiritual? Desinformación de los hermanos. No sé cómo lo ve usted, hermana Margarita, lo que le estoy comentando. Ellos dicen que son manifestaciones del espíritu. mi hermano, usted dijo que no era de nuestra iglesia, sino que era neopentecostal, ¿no? Exactamente, si no son de nuestra iglesia. Que me da hasta miedo porque si no es de Dios, eh, es del otro lado eso. Claro, exactamente. Porque una manifestación genuinamente espiritual nunca va a degradar la imagen y la semejanza de Dios en el hombre a una bestia o a un animal. Dios no hace eso. Más bien está transformando la imagen y semejanza de Dios en el hombre que está degradado a la imagen de su Hijo Jesucristo, pero nunca lo degrada a la condición de una bestia. Por lo tanto, no se puede considerar como genuino esa manifestación espiritual. El, bueno, algunos lo ven como animal, ¿ah? Pero no solamente como en el mundo, ¿ah? Sino también en las iglesias ocurre ese problema, lamentablemente. Un león puede matar a una presa, pero es motivado por el hambre, no por la crueldad. Solamente el hombre es capaz de matar con odio, con malicia y con desprecio. En las guerras, por ejemplo. En la guerra los soldados se le enseña a odiar, a despreciar, a humillar, a pisotear, a destruir a otro ser humano de otra nación en una guerra. Los soldados están condicionados, preparados para eso, para causar los mayores sufrimientos posibles, mayores humillaciones a los otros. Lo podemos ver en la guerra de Ucrania y todas las guerras que han habido a través de toda la historia de la humanidad, cómo han humillado, pisoteado, destruido, aniquilado a otro ser humano. El hombre hace eso, los animales no, ¿ah? Por eso que es peor que un animal en ese sentido. El ver al hombre meramente como un animal es subestimar tanto las obras más nobles
y el mal más horroroso del cual es capaz de realizar. No, no es un animal, porque el ser humano hace obras tan nobles, pero al mismo tiempo peores que un animal. Un ser impulsado sexualmente, dijo Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un psiquiatra y su teoría se basó principalmente en la sexualidad humana. Y eso fue todo lo que basó todo su teoría del consciente, subconsciente, no recuerdo cómo son las otras partes que él habló. En algunos sentidos tiene razón cuando habla acerca del subconsciente, el consciente también. Y las enfermedades que tiene la vida se debe a problemas que ocurrieron en su infancia, que están en su subconsciente, decía él. La sexualidad del hombre está siendo explotada en miles de diferentes formas. La persona responsable de este cambio de actitud fue el neurólogo austriaco, fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud. Él creía que el hombre puede ser entendido principalmente en términos de sus impulsos, el más importante de los cuales es el impulso sexual, decía Sigmund Freud. Veía al hombre esencialmente como un ser sexual controlado por el principio del placer sexual. Declaró que suprimir este impulso puede conducir a serios problemas. Todos los problemas mentales, psiquiátricos o los problemas conductuales pueden ser atribuidos a estos problemas de la sexualidad, decía Sigmund Freud. Pero el hombre no es solamente eso, no es una máquina, no es un animal, no vale por lo que él hace y no puede ser un animal, hace cosas más horribles que un animal y no solamente está impulsado o motivado por temas de o impulsos sexuales, no solamente eso. Otros indican que es productor de bienes. Los comunistas, por ejemplo. Los comunistas veían al hombre como un ser físico cuyas necesidades más importantes eran las materiales. La ideología como son. Ven todo, el comunismo es un materialismo ateo. Ven todo lo que existe en la materia. No existe nada más que no sea la materia. Y eso es, saquen a un materialista ateo de esa posición. Imposible. Porque la ideología ciega, la ideología es reduccionista. Todo lo que existe es materia. William Lane Craig, con respecto al materialismo, y también Nancy Pearcey también, el libro de El hallazgo de la verdad, verdad total, dice, para justificar el ateísmo se requieren el pensamiento, se requieren las palabras. ¿Qué es lo que son los pensamientos? ¿Qué son las palabras? Son materia. Para hablar y argumentar de la materia, tiene que emplear elementos que no son materiales como el pensamiento. ¿Cuánto pesa el pensamiento? ¿Cuál es el ancho? ¿Cuál es lo alto? ¿Cuál es lo profundo? ¿Cuánto mide? ¿Cuál es la sustancia o el peso del pensamiento? No es materia. Por lo tanto, para sustentar el materialismo se requiere un pensamiento. El, y el pensamiento no es materia, por lo tanto se contradice a sí mismo. También las palabras. ¿Qué es lo que son las palabras? ¿Cuánto pesa la palabra? ¿Cuál es la sustancia? También es inmaterial. El alma, la conciencia, el decir lo que está bueno y lo que está malo. ¿Qué es eso? Eso no es materia. Bueno, ellos hablaban acerca de la materia. Las necesidades más básicas, decían los comunistas, son las cosas materiales, como la comida, el vestido y el albergue. El hombre debe trabajar para poder adquirir la riqueza material, y esto le da significado y propósito a la vida. El obtener materia, es muy material, por eso que es el materialismo ateo. Él es importante solo en cuanto puede producir algo para el resto de la sociedad. Si no puede producir nada para la sociedad, no es importante. Eso es lo que dice la ideología comunista. Y si es una persona
que es minusválida, por ejemplo, que no puede valerse por sí mismo o tiene problemas serios mentales, no puede producir para la sociedad, no tiene ningún valor entonces. El comunismo no cree que el hombre sea valioso en sí mismo, sino en cuanto lo es como trabajador para el Estado. Por tanto, si las personas no cumplen la meta del Estado, entonces se deben aniquilar, se deben destruir. Bueno, eso son lo que piensan personas que no son creyentes, que no tienen a la Biblia como su modelo para evaluar al ser humano. Un productor de bienes. Otros señalan que el ser humano es un accidente de la naturaleza nada más. Este concepto de la naturaleza descarta a Dios, solo considera el universo como existente. Pero tampoco no puede ser un accidente de la naturaleza. eh, Causa no solamente desconcierto, sino que provoca risa. Un accidente de la naturaleza. Eh, Imposible. Nosotros pensamos, racionamos, pues somos inteligentes, podemos pensar, reflexionar, tenemos el uso del lenguaje, podemos filosofar, nos hacemos preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy aquí en la Tierra? ¿Por qué yo considero esto bello? ¿Por qué considero esto otro no bello? Tengo algunos elementos que me hacen determinar o definir que algo bello o no. Una melodía me provoca emociones. Es decir, la naturaleza no puede producir eso en los seres humanos. Nosotros somos mucho más que un accidente en la naturaleza. Son ideas muy reduccionistas. Y además que la naturaleza es impersonal, y nosotros somos personas. Tenemos voluntades, sentimientos y emociones. Voluntades, sentimientos, inteligencia, razón. La naturaleza no tiene eso, es impersonal, no es persona. ¿Cómo de algo impersonal, puede surgir algo personal? Imposible eso. Solo algo personal puede producir algo personal. Dios es persona, por eso es que nos produjo a nosotros. Existencial. Aquí estamos viendo los puntos de vista distorsionados acerca del hombre. Desde el punto de vista existencial, ¿qué es lo que es el ser humano? Si Dios no existe, dijeron los existencialistas, una filosofía, ¿de dónde se obtiene un precepto más elevado para darle sentido a la existencia? Responden que necesitamos crear nuestros propios valores y vivir seriamente sujetándonos a nuestros propios valores creados. Los existencialistas dijeron, como no hay Dios, y Dios es el estándar, la base de la moral, la conducta, la ética, los conceptos de justicia y de conciencia. Es el estándar para determinar esto es bueno y esto es malo. Si Dios no existe, entonces todo mm, o no hay nada bueno ni malo. Si Dios no existe, pero no podemos vivir sin estándares de justicia y de moral. No podemos vivir así. De lo contrario, nos podríamos autodestruir. Si Dios no existe, entonces todo está permitido. Si todo está permitido, entonces para poder cumplir mis caprichos puedo hacer exactamente todo. Por ejemplo, robar un banco, robar una casa. Si Dios no existe, ¿por qué robar un banco está malo? ¿Por qué mentir está malo? ¿Por qué matar está malo? ¿Por qué? Si Dios no existe. ¿Cuál es la base o el sustento, el estándar para decir que algo bueno es malo? ¿Cuál es? No es solo las sociedades, porque las sociedades son diferentes. Para una sociedad puede ser que esto esté bueno y para otra sociedad esté malo. No pueden ser la sociedad. Los seres humanos tampoco, porque el ladrón justifica su maldad. No pueden ser los seres humanos y otro ser humano lo condena. Por lo tanto, ¿cuál es la base de todos los seres humanos y todas las sociedades para decir que algo está bueno o está malo? Dios solamente. Él es la base, el estándar de lo bueno y lo malo, de la justicia. Pero los existencialistas dijeron que Dios no existe.
Por lo tanto, para que no se produzca un caos en la sociedad y una autodestrucción, entonces nosotros mismos creamos nuestros propios valores y nos comprometemos a actuar y a vivir conforme a ellos. De eso se trata el existencialismo. El existencialista es una persona que verdaderamente decide cómo vivir su propia vida. Rehúsa dejar que sus elecciones sean determinados por los preceptos de otras personas o de la religión o de la Biblia. Ellos viven bajo sus propios parámetros, sus propias normas que ellos mismos han establecido. Simone de Beauvoir es una de ellas, de una existencialista, y Jean-Paul Sartre también es otro existencialista. Y son uno de los más conocidos. Hay más, pero no recuerdo los otros nombres. Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir se comprometieron, pero no se casaron. Vivían juntos, pero como ellos eran existencialistas, nadie le puede imponer alguna norma al otro. Por lo tanto, se unieron en, en un acuerdo de libertad. Ella era lesbiana, lesbiana creo que sí, lesbiana, lésbica, y, y él, no recuerdo si era, él tenía muchos amantes. Como no estaban comprometidos, él podía tener muchas amantes. Bueno, no se puede decir amante, no sé cómo decir amante, tiene que ser, pues, aunque no están casados. Ella no lo traicionó tantas veces, pero tampoco se denominaba traición porque fue un acuerdo entre ellos mutuo. Y, y bueno, al mismo tiempo ella era practicar el lesbianismo. Pero esa es la vida de estas dos personas, de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir viene la ideología de género y una de las teóricas también del feminismo. Bueno, eso es lo que ocurre con los seres humanos cuando se deja de creer en Dios. Eso es el ser humano para el existencialista. Otros señalan que no es un ser. Esto es más terrible todavía. Todos los puntos anteriores consideran al hombre como carente de alma eterna. El hombre como un ser especial, espiritual, con un alma en absoluto. El budismo dice que el hombre no tiene un yo inmortal. Él cree que posee un alma, un alma, resulta un problema al tener un alma, pues lo hace sentirse una persona que necesita salvación. En el budismo, la salvación para el budista es no la transformación de su ser interior, sino que la salvación para un budista consiste en no ser, en dejar de ser, en ser liberado de este mundo de ilusiones y volver a la realidad. La realidad es el, la aniquilación de la personalidad y la unión con Brahman. De eso hablan los budistas. Cuando se ha alcanzado eso, se ha alcanzado el nirvana. Es muy diferente a la salvación. Nosotros decimos soy salvo porque tenemos alma. Pero los budistas no creen en el alma, no creen en el yo personal. Ellos dicen que somos una especie de ilusión que existe acá en la Tierra. Pero no es la realidad. La realidad ocurre cuando se produce el nirvana y se une con Brahman. Y Brahman también es algo impersonal, no es un dios personal, sino impersonal. La imagen que se utiliza es de el agua con un mar. Es un concepto panteísta. Los hinduistas están, bueno, el budismo surge del hinduismo. Ya conoce el término panteísta, ¿verdad, mi hermana Margarita? Sí, lo hemos visto, panteísta, todo es Dios, todo es Dios. No es un Dios personal, sino que es un Dios impersonal, como el agua. El agua no siente, no tiene voluntades, no es racional tampoco. Para los panteístas, los hinduistas, Brahman, que es el Dios principal, y todos aspiran a unirse a Brahman otra vez, pero es un Dios impersonal y es la única realidad que existe. Lo demás son todas ilusiones, es decir, todos nosotros somos ilusiones para los hindúes, algunos hindúes, porque no todos creen exactamente lo mismo.
Hay dos problemas con este enfoque: iguala al hombre con todas las demás criaturas, niega la realidad del ser individual. Es el problema que crea el hinduismo, por lo menos para nosotros. Para ellos no tiene ningún problema, pero para nosotros, para la fe cristiana, es un problema porque el ser humano, nosotros, no tenemos más valor que un animal, porque todos somos dioses. Entonces, del mismo modo como se trata al animal, no podemos tratar a nosotros mismos. En cambio, la fe cristiana, el ser humano tiene un nivel diferente de grado, una dignidad infinita, superior. Por eso que el cristianismo, cuando se comete algo contra un ser humano, comete un delito, se va a la cárcel, es castigado socialmente. Pero si se come un caballo, un buey, se come eh, un cordero, por ejemplo, no va a la cárcel por eso. Porque la fe cristiana le dice que el ser humano tiene un valor, no es como los animales. Y el cristianismo le dice eso. Dignifica al ser humano. Por otra parte, el concepto evolucionista acerca del ser humano, la evolución naturalista, no es ciencia, sino que es una filosofía, según la cual no hay otra realidad que la naturaleza. La teoría de la evolución pretende que el hombre es el resultado de un largo proceso de desarrollo de la naturaleza. Los evolucionistas creen que la naturaleza obra de acuerdo con sus propias leyes y que posee una manera de desarrollarse en formas de vida más simples a las más complejas. Si usted le pregunta a un evolucionista, ¿por qué la naturaleza obra de ese modo? El evolucionista responderá que no hay ninguna explicación. Solo ocurre de esa forma sin ninguna explicación. Es decir, en la naturaleza, para el evolucionista, hay leyes, existen leyes, pero no hay un legislador que sujete o que sea el presupuesto de esas leyes. También posee una manera de desarrollarse de la forma más simple a la más compleja. Es decir, también hay un propósito, una meta, que es progresar de lo más simple a lo más complejo. Pero no hay nadie que va guiando ese proceso. Pareciera que primero dice que esto es natural, pero al mismo tiempo está utilizando elementos que son propios del teísmo, porque primero dice que hay leyes, y cuando dice que hay leyes, presupone a un legislador del cual no cree. Después dice que esto va progresando, pero sin que nadie lo vaya guiando, y va obrando, sin que nadie lo esté conduciendo. Ese es el problema con la evolución. Emplean algunos términos, algunos conceptos propios del mundo del teísmo, pero lo niega al mismo tiempo. La evolución teísta, Dios utiliza la evolución como método para crear al hombre. Hay también cristianos que señalan que Dios Teilhard de Chardin, por ejemplo, usted lo leyó en una de las tareas de un sacerdote católico que creía que Dios utilizaba la evolución para crear al ser humano. Charles Darwin, en la imagen que tenemos ahí, es el que popularizó la teoría de la evolución de las especies. Que el hombre evolucionó de la forma más simple a la más compleja, del mar, luego se convirtió en un pez, después en un reptil, después el reptil salió del mar, después se fue a los árboles, después descendió a los árboles y se convirtió en un hombre más o menos a grandes rasgos. ¿Qué dice la doctrina bíblica acerca de la creación del hombre? El hombre tuvo su efecto en el sexto día, después de que Dios había creado todas las otras cosas y criaturas. Antes de que Dios realmente creara al hombre, expresó un solemne consejo. Hubo un consejo divino antes de crear al hombre en Génesis 1:26, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza.
y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo lo que se arrastra en la tierra. Y luego lo crea. La creación del hombre implicó la acción directa de Dios. Utiliza barro. Luego sopló sobre el ser humano aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Gracias al aliento de Dios. Por eso que tenemos algo de Dios en nosotros. Por eso que queremos volver a Dios otra vez. Porque Él nos dio esa vida. Es su aliento. Y ese aliento que está en cada uno de nosotros reclama a Dios. Aunque estamos muy deteriorados por el pecado, recuerdo la época de mi incredulidad, o sí era en realidad era indiferencia, eso es, incredulidad e indiferencia de los temas espirituales. El, pero después se aclara la realidad, y ahí nos damos cuenta realmente que siempre anduvimos buscando a Dios, aunque no lo sabíamos, pero siempre andábamos buscando a Dios, porque Él sopló aliento de vida sobre nosotros. ¿Qué edad tiene el ser humano? No lo sabemos. No lo sabemos qué edad tiene el ser humano aquí en la Tierra, no lo podemos saber. Hay varias teorías que se han propuesto. Nos vamos a pasar un poco, pero vamos a trabajar esta parte y después finalizamos, porque esta parte importante de las teorías de la antigüedad del ser humano en la Tierra. Hay una teoría que se llama la Tierra joven. En algunas versiones antiguas de la Biblia, la fecha de la creación fue dada en el 4004 antes de Cristo. Esto fue el obispo James Ucher. Dijo, la Tierra tiene 4004 años antes de Cristo en esa época, en el siglo XVI, siglo XVII dijo, propuso la antigüedad de la Tierra. Pero basó su teoría en la cronología del libro de Génesis. Hay un problema ahí con respecto a la genealogía de Génesis, que la genealogía del Génesis son incompletas. Hay grandes lagunas, no se puede determinar la edad de la Tierra sumando la genealogía del Génesis, porque las genealogías son incompletas. Y además, cuando se dice hijo de tal persona, no necesariamente significa que descendió directamente de aquel varón. Por ejemplo, Jesucristo es el hijo de David. En realidad, es un descendiente de David nada más. El término hijo de tal persona puede implicar descendiente de tal persona. No se sabe cuántos años pasaron entre uno y otro. Es el, el problema que hay acá con sumar la genealogía de Génesis para determinar la edad de la Tierra. Los registros genealógicos no pueden ser utilizados para determinar la antigüedad del ser humano en la Tierra. Las teorías que tratan de ver qué edad tiene el ser humano en la Tierra son complejas. Algunos dicen Dios creó a Adán y Eva con la apariencia de edad, es decir, los creó adultos ya, con la apariencia de edad, aunque eran recién salidos de la mano de Dios. Entonces él también pudo haber creado la Tierra con la apariencia de edad. La Tierra es joven, pero en realidad Dios la creó con la apariencia como si tuviese muchos millones y millones de años. Otros indican que el diluvio en el tiempo de Noé tuvo grandes efectos sobre la topografía de la Tierra, y esto explicaría la apariencia antigua de la edad de la Tierra. Otros señalan que los días del Génesis capítulo 1 fueron eras históricas muy largas, y estas podían haber correspondido con edades geológicas. Esto es consecuente con otros usos de la palabra día en las Sagradas Escrituras. Algunos señalan que el término día en la Biblia puede significar un periodo de tiempo indefinido, indefinido de tiempo en el cual se crea algo. No un día de 24 horas, sino un tiempo muy largo, muy extendido. Y ahí entonces se respondería a la antigüedad de la Tierra con el relato de las Sagradas Escrituras. Bueno, ahí son varias teorías que se han propuesto, pero la conclusión a la cual podemos llegar, después de analizar todas las teorías que existen acerca de la antigüedad de la Tierra, es que no podemos usar las genealogías ni cualquier otra teoría para calcular cuánto tiempo hace que el hombre fue creado y está viviendo aquí en la Tierra. La Biblia no responde a la interrogante de la edad del hombre, porque recuerde que la Biblia no es científica, antropológica,
no es geográfica, genológica. La Biblia es un libro didáctico, teológico, que tiene la finalidad de enseñar la fe y convertir a la persona que está leyendo ese libro. Muy bien, hermana Margarita, hemos concluido esta clase y se tomó algunos apuntes, entonces inmediatamente va a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los conceptos falsos acerca de la humanidad, de la cual estuvimos hablando? Algunos consideran al ser humano como una, Máquina, como un animal, como un ser impulsado sexualmente, como existencialista, perfecto, em, productor de bienes del comunismo, un una, accidente de la cabeza y otros dicen que no es un ser. como los budistas, por ejemplo, no es un ser, no hay un yo personal. ¿Cuáles son los dos problemas del enfoque panteísta? Iguala al hombre Toda la creación. con toda la creación y también niega la realidad del ser individual. Perfecto. La evolución, la teoría de la evolución, bueno, no es una ciencia, dijimos. Eh, bueno, eso es lo que estuvimos observando hasta ahora.